Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en redes sociales. Esta noche nos acompaña la diputada Mónica Lara Chávez, quien es integrante de la bancada del partido Encuentro Solidario para abordar un tema muy importante, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre. También vamos a hablar de la importancia que tienen las medidas de protección para erradicar esta violencia. Y con nosotros se encuentra Mónica. Buenas noches, un gusto estar contigo y platicar de este tema tan importante y más dada las circunstancias y lo que las mujeres están viviendo ahorita en esta pandemia. Así es, realmente es un tema muy preocupante y para empezar esta discusión tan solo podemos mencionar las cifras oficiales en las que se muestra que Puebla siempre ocupa los primeros lugares en esta materia. Cuando hablamos de feminicidio, pues hablamos de que Puebla ocupa el quinto lugar. Cuando hablamos de llamados de emergencia en los que se alertan hechos de violencia contra una mujer, Puebla nuevamente ocupa el quinto lugar. Mónica, ¿tú a qué atribuyes esta situación que enfrenta Puebla y que ha obligado y que obligó desde 2019 la emisión de una alerta de violencia de género contra las mujeres en 50 municipios del estado? Pues son muchos factores las que hacen que la violencia hacia las mujeres vaya en aumento. Principalmente son los factores socioculturales, el hecho de que hay una tremenda desigualdad de género en muchos lugares, y principalmente en los municipios, donde no hay una igualdad en todos los sentidos, en la cuestión económica, en la cuestión social, una tremenda brecha de desigualdad que desafortunadamente se ve reflejada en esa violencia hacia las mujeres. No podemos hablar de que las mujeres tenemos igualdad de oportunidades en sueldos, en protección a salud, en protección principalmente en el reconocimiento en los labores que hacemos en el hogar, esta doble o triple jornada laboral. Y desafortunadamente ahorita en la pandemia se recrudece porque las mujeres estamos en casa, estamos haciendo el trabajo que siempre se ha hecho. Aparte tenemos ya esta nueva modalidad donde los hijos se quedan en casa y la mamá también hace estas veces de maestra, de guía. Entonces son diversos factores que van recrudeciendo esta desigualdad que sufrimos las mujeres en la vida pública, en la vida privada, que hace que la violencia hacia las mujeres sea cada día más alta, y no solamente hacia las mujeres, sino también hacia las niñas. Hay muchas niñas que se quedan en casa y son víctimas también de esta violencia, son víctimas de violaciones por parte de los mismos familiares. Creo que todo esto, que los niños estén en casa, también es una problemática que está generando este tipo de situaciones. Son muchos los factores, pero debemos de hacer diferentes acciones y políticas públicas, primero para reconocerla y segundo para denunciarla, para que sea atendida de manera por las instituciones y que sea reconocida por todos y por todas. Mónica, de verdad costó mucho que se reconociera esta violencia. Ahora ocupa los titulares principales de los medios de comunicación, pero hace muchos años no se encontraba en el radar. Tú tienes una larga trayectoria en el seguimiento de este tema. Si me pudieras comentar cuál ha sido tu experiencia y qué es lo que has encontrado en este andar. Sí, he tenido la oportunidad de estar en diferentes trincheras atendiendo esta problemática. Estuve en el DIF municipal en el tema de lo que antes era la violencia intrafamiliar, que ahorita ya no es así, ya es violencia familiar. Ahí viví casos desafortunados donde se reportaban niños en abandono, niños sufriendo violencia, mujeres que salían de sus casas con un maltrato pues ya severo, donde tenían mucho miedo, donde las apoyábamos como primer vínculo en el DIF municipal y ya se canalizaban ante el Ministerio Público, ante las autoridades competentes.
Después tuve la oportunidad también de estar atendiendo a las mujeres adultas mayores en el DIF estatal, que también las mujeres adultas mayores sufren violencia en gran escala, pero tampoco no es visibilizada esa violencia. La violencia que sufren las mujeres adultas mayores también conlleva una tremenda desigualdad desde el origen en el cual no es reconocida esta doble jornada laboral y no tienen prestaciones, no califican en un sistema de seguridad social. Y cuando ya son adultas mayores, pues hay una tremenda desigualdad. El 70% de las mujeres adultas mayores no tienen una pensión digna para vivir. Siempre vivieron atendiendo a la familia, entonces cuando son adultas mayores, pues un 70% no tiene esa oportunidad de tener económicamente resuelto su vida, y depende de la familia, depende de lo que le den, de en qué casa la asilan. Entonces ahí también conlleva una tremenda desigualdad con nuestras mujeres adultas mayores. Esto también se visibilizó cuando estuve coordinando primero la Casa del Lago, después como jefa de programa de adultos mayores de todo el estado. Y también tuve la oportunidad de estar en el Instituto Poblano de las Mujeres. Ahí pues fue una gran oportunidad de realizar políticas públicas a favor de las mujeres, principalmente en el ámbito que estamos platicando de la violencia, y contribuimos con la Agencia Económica de las Mujeres. ¿Por qué la Agencia Económica de las Mujeres? Porque si nosotros nada más atendemos la problemática desde el aspecto jurídico y psicológico y no atendemos la parte económica, no estamos cerrando el círculo y no permite a las mujeres en realidad esta recuperación que necesitan para salir de este círculo de la violencia. Es importante darles el apoyo jurídico, el apoyo psicológico, pero también conlleva el apoyo económico, porque si no, regresan a la violencia. Las mujeres puede ser que se atrevan a ir a denunciar, se atrevan a pedir apoyo, pero si el problema económico no queda resuelto, vuelven al círculo de la violencia, porque dicen, ¿cómo vamos a salir adelante? La mayoría de las mujeres sale con sus hijos, y si no tiene resuelta esa parte económica, está claro que no van a poder romper este círculo de la violencia que es desafortunadamente cada vez mayor. Entonces se hizo una política pública para que fuera esta Agencia Económica de las Mujeres y las pudiera apoyar con proyectos productivos, con una bolsa de trabajo, dependiendo de la problemática de cada mujer. Entonces sí, eso fue para mí muy importante para que ahorita, con esta gran oportunidad que tengo de legislar, de ser diputada del Distrito 17 local en Puebla, pues podamos hacer reformas estructurales que creo que van a ayudar a que esta problemática pueda visibilizarse y pueda combatirse y atenderse, que es lo más importante. ¿Tú crees que ha cambiado esta lucha? ¿Se cuenta con las mismas herramientas que cuando tú empezaste en esta carrera por combatir la violencia contra las mujeres y apoyarlas? ¿Sí ha habido una transformación, un avance en este tiempo? Sí, hay muchas mujeres que me antecedieron, que nos dieron la oportunidad ahora de que muchas mujeres, por ejemplo, podamos acceder a estudios, a esta paridad, que también se refleja en que las mujeres tengamos esta sensibilidad para aportar desde nuestras diferentes trincheras. Por ejemplo, tú como reportera, como medio de comunicación, tengas esta sensibilidad, por ejemplo, de ahorita estar tocando este tema. Ya con esto es un gran avance que lo visibilicemos. En lo particular, yo como representante, como diputada, el hecho de que esté ya, que tengamos este 50-50, nos da la oportunidad de que muchos partidos políticos volteen a ver a las mujeres y digan, bueno, a fuerzas tenemos que tener este 50% de mujeres principalmente compitiendo para cargos de elección. Y esta representación que tenemos las mujeres, también te voy a ser sincera, falta representación de las mujeres indígenas, falta la representación de las mujeres migrantes, porque ellas
desafortunadamente ahorita son las que más sufren violencia, las mujeres indígenas, debido a los usos y costumbres de las diferentes comunidades, normalizan la violencia que sufren ellas y las niñas. Y también las mujeres pues migrantes, que ahora cada vez son más. Anteriormente los que migraban en la mayoría de los casos eran los hombres, ahora ya las mujeres también migran y también no dejan esa parte, aunque estén migrando, sufren también la violencia de diferentes maneras. Entonces sí es importante los avances que hemos obtenido, pero creo que hay un gran reto porque todas estas mujeres también estén representadas de diferente manera en los municipios como presidentas municipales, en los congresos, en las cámaras, también en los medios de comunicación, porque si bien uno de los grandes poderes, como bien decían que es el cuarto poder, los medios de comunicación, en la mayoría de los casos se visibiliza que los dueños de los diferentes medios de comunicación son hombres y que pues las mujeres, como siempre, estamos haciendo la talacha abajo, pero no en la toma de decisiones. Creo que es importante también decirlo, visibilizarlo, y no solamente en esas trincheras, en muchas más, en donde las cabezas pues son hombres y hay un patriarcado que defiende esta parte para que ellos sean los que tomen las decisiones. Pero las cosas están cambiando y necesitamos pues ir nosotros también apuntalando esto para que no demos ningún paso atrás en estas luchas que hemos conseguido las mujeres y que las mujeres que nos antecedieron también lo han hecho. Entonces, reconocer eso es indispensable y apostar a contribuir nosotros desde nuestras trincheras en lo que podamos para que esto vaya avanzando. Tú te has concentrado mucho tu trabajo legislativo en las medidas de protección. ¿Por qué son importantes estas medidas de protección en el combate a la violencia contra la mujer? Mira, en la oportunidad de que tuve de pertenecer al Sistema Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres a nivel nacional, cuando fui directora del Instituto Poblano de las Mujeres, lo que más me llamó la atención fue que los diferentes estados, lo que cada una de las titulares iba a presentar en este sistema, es cuántas órdenes de protección habían dictado. Más que la alerta de género sí conlleva una gran herramienta para que los tres órdenes de gobierno establezcan políticas públicas para la protección de las mujeres. Pero si bien esta alerta es importante, las órdenes de protección son igual o más importantes cuando se otorgan a las mujeres que sufren violencia con prontitud, digamos, se otorgan cuando las requieren las mujeres. Estas zonas de protección son tres, son las preventivas, ¿sí? También son las emergentes y son las de naturaleza civil. Te quiero comentar que el primer año que tuve la oportunidad de estar en el Congreso, hicimos una armonización para que se consideraran las órdenes de naturaleza civil. ¿Por qué estas órdenes de naturaleza civil? En estas órdenes de naturaleza civil protegemos a la mujer en su patrimonio, que es importante, para que no la saquen de su casa, para que no puedan vender o enajenar sus bienes y para que también ella cuente con una pensión alimenticia para sus hijos. Entonces creo que eso es muy importante porque si bien las mujeres que sufren violencia en la mayoría de los casos salen de su hogar para protegerse, pues esto no debería de ser. Los que deberían de salir de esto serían los agresores, pero pues esto no se da. Entonces, esta orden de protección de naturaleza civil, pues complementa las otras dos órdenes que se dan, las preventivas y las emergentes. Entonces, fue una iniciativa que presentamos porque esto ya venía establecido en la ley de acceso a nivel nacional y se hizo a nivel del Estado de Puebla. Y también pues se visibilizó otro tipo de violencia, por ejemplo, la violencia mediática, eso también fue una iniciativa que se presentó. La violencia mediática es la que hacen a través
de los medios de comunicación, de los periódicos, de diferentes, del radio, de Facebook, en donde difaman, estereotipen, humillen, discriminen, exploten la dignidad de las mujeres, cuando muchas veces podemos ver en algunos titulares de periódicos, la mataron porque fue una fiesta, ¿no? Mujer se encontró sin vida con una ropa muy, no sé, de fiesta, iba de fiesta y fue, digamos, justificando esta violencia, ¿no? Justificando la violencia hacia las mujeres, que desafortunadamente esto se llama violencia mediática, que ya está tipificado y fue en este periodo que acabamos de culminar, cuando pudimos presentar y fue votada en el Pleno. Entonces, la violencia mediática ya está tipificada en la Ley de Acceso, y también tuvimos un gran avance en donde estas órdenes de protección también pueden la autoridad competente resguardar las armas de fuego que en la mayoría de los casos a veces tienen los agresores. Entonces vamos avanzando como en pequeñas cosas, pero que al momento de que la ley y la justicia la aplican, pues es una herramienta muy importante y muy poderosa para que las mujeres puedan ser protegidas en su integridad. Y también no solamente las mujeres, sino también sus hijos. Entonces, vamos avanzando en estos diferentes tipos y en estas órdenes de protección, pero unado a eso, acabamos de presentar una iniciativa que todavía está en discusión sobre el artículo 284 bis del Código Penal, que se refiere principalmente a el restablecimiento indemnato. Y te comento, por ejemplo, para que se dé la violencia familiar, debe de haber dos, digamos, para que el tipo penal exige que haya una afectación física y una afectación psicológica. Y efectivamente, desafortunadamente, las mujeres cuando llegan a hacer una denuncia, no todas presentan una afectación, digamos, visible, donde podamos decir que hay un maltrato físico o psicológico, porque muchas veces estas mujeres ya normalizaron esta violencia, ¿no? O muchas veces estas mujeres cuando fueron agredidas, de inmediato no fueron al Ministerio Público por miedo, porque estaba lejos, porque no tenían la información adecuada. Entonces, ya cuando llegan al Ministerio Público, pues no se visibiliza la violencia, no se visibiliza estos dos supuestos, no se da el tipo penal como lo exige la valoración médica o psicológica, no da para que en una carpeta ya el juez pueda proceder y pueda haber una sanción del tipo penal con relación al agresor. Y pues se queda en unas carpetas. Pero esto no quiere decir que la mujer no sufrió violencia. Esto no quiere decir que sigue corriendo riesgo. Esto no quiere decir que ya está a salvo. Entonces, artículo 284 que estoy proponiendo en el Código Penal se refiere a que haya un restablecimiento de esta parte de la violencia que sufre la mujer, que el Ministerio Público pueda llegar a un convenio en donde una justicia restaurativa, es decir, que pueda en un momento dado decir, a ver, vamos a restablecer a esta persona, vamos a reparar el daño. ¿Cuál es el daño? Muchas veces es una pensión alimenticia, muchas veces es que regrese al domicilio, muchas veces es que sus hijos regresen con ella, cuando muchas veces los hijos son, el agresor se los lleva. Entonces, y además, una de las cosas más importantes es que el agresor vaya a un centro de reeducación para agresores. Es una figura que también, una iniciativa que se presentó, que ya está aprobada
ya está en la ley de acceso, en donde el agresor tiene que ir a este centro de reeducación, tiene que ir a firmar obligatoriamente, estar en este centro de reeducación para que podamos darle un seguimiento puntual. Esto conlleva también romper con el círculo de la violencia y haya una reparación del daño. Muchas mujeres cuando van a denunciar y no pasa nada, entonces se sienten, digamos, que no se cumplió con la justicia, defraudadas, que no hubo justicia. Dicen, ¿para qué fui a denunciar? Y regresan y hasta con más miedo, porque dicen, pues ahora cómo me va a ir, ¿no? Después de que fui a denunciar. Entonces, con esto vamos a poder, a través de un protocolo establecido, que haya esta justicia restaurativa, que haya una sanción y que haya el agresor tenga que ir a estos centros de reeducación. Entonces estamos trabajando en ello y poder ahí apoyar de verdad a las mujeres que son víctimas de violencia y como bien lo he repetido, no solamente es la mujer, sino en la mayoría de los casos también son sus hijos. En cuanto a la violencia familiar, ¿tú tienes un estimado de cuántas carpetas de investigación no proceden porque no se cumplieron estos requerimientos, esta tipificación del Código Penal? Sí, platiqué con la fiscal hace poco y con relación a esta reforma, porque sí es importante que cuando estemos legislando nos vayamos con con los actores, con las personas que van a llevar a cabo a poner en marcha es lo que nosotros estamos legislando. Y me comentaba que alrededor de 8,000 carpetas se encuentran, pues, ahí archivadas, que no tienen los elementos, los ministerios públicos para darles un trámite y que desafortunadamente pues estas mujeres pues siguen estando en riesgo. Entonces creo que con esta iniciativa que se acaba de presentar y que muy pronto estaremos discutiendo en la Comisión de Procuración de Justicia y de Igualdad, pues podríamos abonar a que estas carpetas pues no se queden archivadas y que en realidad haya un restablecimiento a través de estos convenios, de esta articulación y romper el círculo de la violencia. Entonces sí es importante las órdenes de protección, sí es importante que las mujeres vayan a denunciar y es importante también que estén informadas. Acabamos de aprobar en el Pleno la obligación de todos los municipios de tener sus páginas, teléfonos donde las mujeres puedan ir a denunciar y sean atendidas, porque muchas veces no saben a dónde recurrir, no saben. Aquí en Puebla, pues es para nosotros muy fácil ir a la fiscalía, en Puebla en la capital, pero en los municipios muy alejados las mujeres se encuentran en un estado de indefensión porque no saben dónde acudir. Y también dado a esta problemática que estamos platicando de las mujeres que se encuentran en los municipios más alejados, donde hay una tremenda desigualdad en muchos aspectos, acabamos de proponer una iniciativa en la cual se le faculte a los síndicos y a las síndicas decretar órdenes de protección. Esperemos que esto también podamos se convierta ya en una ley y puedan los síndicos y síndicas ya con una capacitación adecuada dictar estas medidas de protección que serían emergentes y preventivas para que con la ayuda de la policía municipal del lugar pues puedan apoyar y puedan resguardar la integridad de la víctima. Entonces, eso es algo que también es una iniciativa que está en el Congreso y que está por discutirse y que esperemos que podamos sacar adelante, porque si bien hay en cabeceras municipales, ministerios públicos, hay jueces, pero no en todos, porque son 217 municipios y hay unos que se encuentran muy apartados
y que las mujeres pues no tienen esta oportunidad o esta herramienta para ir a presentar una denuncia y para ser protegidas. Entonces, pues son muchos los elementos que se tienen que hacer para que haya una igualdad de oportunidades Estoy perdiendo un para poco, todos y Mónica, no sé si todas. tú me escuchas bien. Sí, no sé, ¿no Sí, me escuchan? escuchas perfectamente. Sí, sí. Vi un poquito pasmada tu imagen, pero nos comentabas sobre estas órdenes de protección. ¿Actualmente qué instancias las emiten? Los ministerios públicos y los jueces son los que emiten. Y ahorita con esta reforma que estoy proponiendo con relación a que los síndicos y las síndicas tengan esta facultad, creo que sería un gran avance porque estaríamos cubriendo los 217 municipios del estado de Puebla. Y en esta medida, pues no tenemos en los 217 municipios del estado de Puebla ministerios públicos o jueces que decreten esos órdenes de protección. ¿Tú has identificado alrededor de cuántos municipios no cuentan con estas instancias para que las mujeres puedan solicitar la protección tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial? Mira, yo creo que en un estimado estamos hablando que en un total de la mitad de los municipios de Puebla hay ministerios públicos, hay y jueces que puedan, y más en las cabeceras. Aquí el problema es con los municipios que se encuentran pues muy alejados de las cabeceras, muy alejados de pues aquí también de la ciudad de Puebla, en donde pues las mujeres para ellas no tienen a veces los recursos para ir a pedir apoyo, ayuda, auxilio, ¿no? Entonces creo que el hecho de que podamos acercar esta parte a través de los síndicos va a llevar un gran avance en relación a eso. Ahora, también con esto vamos a coadyuvar en todo lo que nos están pidiendo para la alerta de violencia de género, que como tú sabes se encuentra en 50 municipios. De estos 50 municipios, pues hay algunos que no tienen ministerio público, que no hay juez y que ahí tenemos principalmente que atender a las mujeres víctimas de violencia, porque pues las cifras son muy claras y necesitamos ir coadyuvando para que las mujeres conozcan, principalmente cuando sufren violencia, denuncien y la autoridad pueda en realidad protegerlas. Entonces son muchos elementos que se tienen que ir dando y creo que en la medida que vayamos avanzando en estas iniciativas que se han presentado, pues vamos a poder proteger a las mujeres y pues también las autoridades van a tener las herramientas para hacerlo. Sin lugar a dudas, todas estas nuevas acciones que se están buscando implementar desde el legislativo, muchas de las veces van a requerir recursos, presupuesto para ser operables. ¿Has hablado con la fiscalía? ¿Qué es lo que te han comentado al respecto? ¿O con los ayuntamientos si necesitan una ampliación de la bolsa de recursos a las que tienen acceso año con año para cumplir con estas nuevas acciones? Mira, sí he platicado principalmente con la fiscal de género. En la fiscalía, nosotros a través del Congreso aumentamos el presupuesto de una manera histórica al año que está terminando y vamos a estar muy atentas, yo en lo personal, para que el recurso, para que viene, que vamos a estar yo creo que en estos meses ya viendo qué recursos se les va a asignar a los ayuntamientos, como tú bien decías, a la fiscalía, se etiquete especialmente para estas acciones, principalmente para los centros de reeducación para agresores que existan en todos los municipios para, para que podamos en realidad tener estas órdenes de protección y se dé la capacitación adecuada. Hemos estado hablando también con la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que ellos estén también capacitando a los síndicos y a las síndicas en cómo decretar estas medidas de protección. Entonces, estamos trabajando, es un trabajo interinstitucional
que no es solamente que nosotros desde el legislativo hagamos las iniciativas, sino también, como tú bien lo decías, hay el presupuesto para que se pueda llevar estas acciones a la realidad, ¿no? Porque sin presupuesto, aunque tengamos ahí las iniciativas y ya estén en la ley de acceso, de nada sirve si no se determina un presupuesto para que haya más ministerios públicos, para que haya estos centros de reeducación, para que todas estas acciones se lleven a cabo. Entonces sí vamos a estar muy pendientes principalmente en el presupuesto, que estamos ya a punto de votarlo en el Congreso, para que se etiquete principalmente en este rubro. Y creo que en este contexto en el que nos estamos desarrollando, con esta alerta de género, con esta pandemia, no podemos dejar a un lado de estar legislando y de estar auditando que estos recursos públicos lleven a donde tienen que llegar, a la protección de las mujeres víctimas de violencia, a la protección de los niños, niñas y adolescentes que también son víctimas de esta violencia, porque tú sabes que cuando una mujer sufre violencia, los principales afectados son sus hijos y sus hijas. Desafortunadamente, cuando un hijo o una hija ve que hay violencia, violencia en el hogar, son niños que después quieren salir de ese círculo de la violencia de diferentes maneras. A veces son niños que tienen problemas de adicciones, que tienen problemas en la escuela, hay chicas que con tal de salir, pues como dicen, se van con el novio, tienen embarazos no deseados. Entonces, la violencia intrafamiliar conlleva una situación de desintegración familiar y pues no solamente se afecta a la víctima, sino a toda la familia. Entonces necesitamos pues estar incidiendo en estas políticas públicas, en estas leyes, en esas armonizaciones, para que podamos salir adelante y que en realidad las mujeres vivan una vida libre de violencia. Así es, la tarea no es sencilla ante la realidad que enfrenta Puebla y el país, pero es importante que desde el Congreso, desde todos los ámbitos, desde la Fiscalía, desde el Poder Ejecutivo, pues autoridades y representantes populares estén abonando en este tema, en hacer cambiar pues la realidad que se está viviendo. Muchas personas podrían preguntarse cuánto tiempo más Puebla podrá permanecer en esta situación de riesgo tanto para mujeres como niñas. ¿Tú qué podrías responderles, Mónica? Yo creo que no podríamos hablar de un tiempo, porque creo que cuando una mujer sufre violencia, puede en un momento dado visibilizarlo de inmediato o estar sufriendo toda la vida la violencia. Yo creo que tenemos que hacer un pacto social, un pacto por la paz, y que también nosotros como ciudadanos, si sabemos que una mujer está sufriendo violencia, apoyarla. Esta solidaridad, esta sororidad de que tanto se habla, muchas veces se habla, pero al momento de que ves a la vecina que le están pegando, dices, yo ni me meto en problemas porque igual salgo perjudicada, ¿no? Y el violentador viene y me agrede. Entonces, creo que también necesitamos como sociedad apoyarnos, denunciarlo, a veces decirle, te acompaño a la denuncia. Creo que es importante que estas personas que son víctimas de violencia se encuentren, pues hay un acompañamiento, a veces hasta de una vecina, de un ciudadano que diga, a ver, esto no es normal, esto es violencia, necesitas pedir ayuda y darle este acompañamiento. Muchas veces sabemos que a la vecina tiene algún problema, que los niños se salen llorando, que una mujer adulta mayor está siendo violentada por su misma familia, porque también estamos hablando de las mujeres adultas mayores, y no hacemos nada. Decimos, mejor no intervengo, mejor no me meto en problemas. Entonces, creo que
Puede ser que la autoridad tenga toda la disposición por recibir la denuncia, por hacer acciones importantes de prevención, de erradicación, pero si no hay una denuncia, si no piden apoyo y si no hay un acompañamiento, porque muchas veces dicen, ay, pues es que vive así porque le gusta. A ninguna mujer le gusta la violencia. Simple y sencillamente no tiene la fuerza o no cuenta con las herramientas emocionales, psicológicas, económicas, Económica. económicas para ir a hacer una denuncia. Entonces creo que esto nos corresponde a todos y a todas ir, ir visibilizando los diferentes tipos de violencia. Y al hablar de visibilizar, lo podemos hacer desde el noviazgo. Muchas veces conocemos chicos que tienen una relación en donde desde el noviazgo hay violencia, cuando el novio no le permite hablar con sus amigas, no le permite vestirse de una manera. Hay cositas, detalles que van generando esta violencia y nosotros pensamos, no, pues es que me quiere mucho, me está cuidando. Y eso no es, Claro, no es no. amor, eso es violencia. Y si empezamos a visibilizar esta violencia, hay un violentómetro, que yo trabajo mucho con el violentómetro, y en este sentido el violentómetro nos da estas pautas, a ver, esto ya es violencia. El hecho de que se meta a tus redes sociales, el hecho de que te tome tu teléfono, el hecho de que no te permita ir a convivir con tu familia, con tus amigas, esto es una parte de ese control, de esta violencia que se está dando. Y cuando hay esto, hay un foco rojo encendido y tenemos que estar previniendo que esto, porque va a veces mucho en escala, empieza así y sigue, continúa hasta que ya se desata pues otro tipo de violencia más, pues que ya lacera, obstaculiza a veces a las personas para seguir una vida normal, una vida libre de violencia. Entonces, sí es importante visibilizarlo de diferentes maneras, platicar mucho con las personas que estamos viendo que están en peligro, decirle, oye, aguas, esto no es normal, esto no es amor, esto no está, por ahí no es, ¿no? Y mostrarle que sí hay otro camino, mostrarle que sí hay otras acciones que pueden realizar para salir de este círculo de la violencia. Así es, Mónica, y te agradezco mucho por eso, porque yo sé que tú trabajas en este ámbito de visibilizar y de resolver el problema de la violencia que enfrentan las mujeres. Te agradezco mucho que hayas participado en esta transmisión de la Jornada de Oriente y también a los que siguieron este programa les agradecemos mucho y seguimos pendientes con estos temas y más que le interesan a Puebla. Hasta el próximo lunes. Gracias, Mónica, muchas gracias. Muchas Gracias gracias, por el Mónica. espacio. Gracias.